Buenos días, jóvenes. Buenos días, ingeniero. Buenos días, ingeniero. Pongan sus cámaras, por favor. Bien, vamos a empezar esta clase resolviendo resolviendo el examen y después les paso las notas y si tienen que reclamar algo, lo reclaman acá, ¿verdad? Para ver si hay algún error en la corrección. Bien. Entonces vamos a ver el examen. La primera pregunta de uno de los grupos dice, considerando los volcanes en escudo, describir las siguientes características. Primero, ya, composición química del material que expulsa. A ver, Will, ¿está Will? Will. Bien. Castillo. Considerando los volcanes en escudo, describir la siguiente característica. Composición química del material que expulsa. Castillo. ¿Qué material expulsan los volcanes en escudo? Químicamente. Expulsa lava básica. Composición química del material que expulsa, dice el inciso A. Minerales. No minerales tampoco, o sea, iones. ¿Qué iones? Yo les aclaré, sí, se lo aclaré todo eso antes del parcial, para que no se confundan en poner roca, en poner minerales. Eran iones lo que hay que poner ahí. ¿Qué iones, Castillo? Samuel, ¿qué Ramírez, qué iones? Aguilera, ¿qué iones? Aguilera, ¿qué iones expulsa el volcán Escudo? ¿Quién sabe? Expulsa hierro, cromo, níquel y magnesio, ingeniero. Y Esos son también, bueno, iones. dice silicio. Esos son iones. Tipo de roca que origina el volcán en Escudo Vargas. ¿Vargas? Amelunge. Tipo de roca que origina el volcán en Escudo. ¿Ácido o básica? Básica, ingeniero. Bien. ¿Se acuerda de algún ejemplo? ¿De la composición, ingeniero? No. Un ejemplo de roca básica. Mm, ¿Quién se acuerda qué ejemplo menos Galván? ¿Qué ejemplo puede ser
ejemplo de roca El gabbro y básica. el basalto ahí. No, ingeniero. ¿Y Guaita qué decía? El gabbro y el basalto. ¿Por qué el gabbro? Eh, su composición está hecha de minerales básicos. ¿De qué estamos hablando ahora? De ¿De roca. roca plutónica o volcánica? Plutónica. Ah, no me diga. Consideración, la pregunta dice, considerando los volcanes en escudo, dice, volcanes. Y usted me da, por ejemplo, el Gabro. Muchos se confundieron ahí. No, ¿cómo van a poner ejemplo el Gabro? Si el Gabro no es una roca volcánica, es plutónica. El basalto está bien, pero el Gabro está mal. ¿Correcto? ¿Se entendió? Bien. Tipo de roca que origina entonces ácido, tipo de minerales que expulsa. ¿Qué tipo de minerales expulsará entonces Hidalgo? Angulo. Tipo de minerales. Panoso. Columba. Tipo de minerales. Cari. Los piroxenos, ¿Perdón? ¿Qué más? los anfíboles y el olivino. Correcto. Esos son los minerales que forman la roca básica. La velocidad del enfriamiento, ¿cómo tendría que ser, Laura? ¿Lento o rápido? Lento, ingeniero. ¿Por qué? Porque al ser lava básica, el enfriamiento es más lento porque no está por se origina internamente. Ya. Considerando el relacionamiento que existe entre el nivel de base de los ríos con los procesos geológicos, indicar qué tipo de proceso es la erosión, López. López, ¿Me vuelves a repetir la pregunta? ¿qué tipo de proceso es la erosión? El proceso endógeno. Saucedo, ¿qué tipo de proceso es la erosión? Es un proceso exógeno, ya que ocurre fuera de la superficie terrestre. Claro, ¿cómo endógeno? Pues López, erosión, compañera. Si eso no sabemos, bueno, ¿qué será por lo demás, no? Bueno, ya, de acuerdo a los factores que afectan la solidificación del magma, explique cuál es el factor que determina el tamaño de los minerales. Bueno, si no, no vamos a terminar nunca así como lo estamos haciendo. Entonces la respuesta la voy dando yo para que ustedes lo tengan en cuenta. Dice, explique cuál es el factor que determina el tamaño de los minerales. El tamaño de los minerales puede ser determinado por el factor velocidad de enfriamiento, donde tenemos varias situaciones. Cuando el tamaño del cuerpo magmático, si es grande, enfría lentamente. Si es pequeño, enfría rápidamente. Y cuando enfría rápidamente, los minerales son pequeños. Cuando enfría lentamente, los minerales son grandes. Otra situación es la profundidad de la masa. A mayor profundidad, la masa enfría más lentamente. A menor profundidad, enfría rápidamente.
y sus minerales serán de acuerdo a lo que acabamos de decir. Y otra situación es la forma del cuerpo. Si el cuerpo es tabular, enfría rápidamente. Si el cuerpo es esférico, enfría lentamente. Y sus minerales será de acuerdo a lo que hemos explicado, grandes o chicos. Otra cosa que determina también es la composición química del magma. Si es un magma ácido, enfría rápidamente y sus granos son pequeños. Si es magma básico, enfría lentamente y sus tamaños serán grandes. La siguiente fase de conglomerado, ¿qué características deberá tener para haberse depositado en un ambiente de río Maduro? El río de Maduro es el río Piraí, al frente de las cabañas. Ese es el río Maduro, sabemos, no sé cuántas veces lo dijimos. ¿Qué características tenía que tener ese conglomerado? Primero, porque es río, porque es continental, tendría que ser rojo, o marrón, o cualquier color dentro de la gama del rojo. ¿Qué más? Ahí en el río Piraí no hay clastos muy grandes, hasta de 10 centímetros, de ahí para abajo serían los clastos de ese río. ¿Qué más? ¿Serán redondeados? No, sí, son redondeados porque es bastante la distancia que han recorrido desde allá, de la angostura hasta acá, ya se han redondeado. ¿Serán seleccionados? No, porque hay grava, hay arena y hay arcilla, eso es mala selección. Si describimos la siguiente fase, arenisca de clasto de 1 a 2 milímetros de tamaño, de color gris, con clasto seleccionado y bien seleccionado y bien redondeado y con estratificación cruzada, ¿en qué ambiente se habrían depositado? Solamente el viento puede hacer eso, bueno, redondearlo bien, seleccionarlos bien, y el tamaño de 1 a 2 milímetros. Y estratificación cruzada, lo pusimos como ejemplo cuando hacíamos desde fácil. El viento, compañero, en el desierto. Bueno, la otra ya es un poco de memoria. El asunto es que les decía yo, porque los exámenes pésimos. Así es que, bueno, ese es para el primer parcial. Para uno de los grupos, no me acuerdo cuál. El otro grupo dice, describir los siguientes conceptos: roca ígnea extrusiva. ¿Cómo no vas a saber qué es una roca extrusiva a esta altura del partido? Extrusiva. Fuera, por la que se formó fuera del planeta. Eso es lo que salen por los volcanes, eso es extrusivo. Característica del organismo de fisura. Bueno, fundamental que las fisuras son inmensas, de grandes, en el océano Atlántico, atraviesa todo el Atlántico de norte a sur. ¿Qué tipo de lava? Básica. ¿Qué cantidad? Lo máximo. El 80% del magma que sale a la superficie es por fisura. Nada más tienen que contestar. Tipos de volcanes centrales, bueno, en cono, estratovolcán o mixto, y en escudo. ¿Qué expulsa? Ácida los conos, básica los en escudo y mixta los estratovolcanes, básica y ácida. Nada más. De acuerdo a los factores que afectan a la solidificación del magma, explique cómo influye la velocidad de enfriamiento en el tamaño de los minerales, más parecido al anterior grupo. La velocidad de enfriamiento influye la forma, la profundidad y el tamaño de la masa, así como lo explicamos hace rato. A mayor profundidad, se enfría lentamente y los granos son grandes. Una forma esférica enfría más lentamente y los granos son grandes. Y el tamaño de la masa. Mientras más grande la masa,
enfría más lento y los tamaños son grandes. Cuarta, explique a qué se debe la diferencia de densidad de la placa continental y de la oceánica. Sabemos de que una es más densa que otra, por eso dice, ya la pregunta misma la dice, explica a qué se debe la diferencia de densidad, o sea, son diferentes, hay diferencia entre la placa continental y la placa oceánica. ¿Pero por qué? ¿Cuál es la diferencia? En que las oceánicas están compuestas por magma básico, ¿no? Por lo tanto, tiene iones de hierro, magnesio, cromo, cobalto, níquel. Y la continental puede tener todo eso también en la parte de abajo, pero por arriba tiene sílice, tiene silicio, tiene potasio, tiene sodio, tiene aluminio. Por lo tanto, todo eso disminuye la densidad de la continental. ¿Qué efecto produce al colisionar o chocar una placa oceánica con la continental? Lo que sabemos, la zona de subducción, pues, ¿no? Porque la más densa se mete por debajo de la menos densa y forma zona de subducción. ¿Qué efecto produce al colisionar o chocar dos placas continentales? Eso es lo que pasa con la indiana y la euroasiática, son dos placas continentales. ¿Qué ocurre? ¿Qué efecto tiene? La formación de grandes cordilleras, ¿no? Porque como no subduce ningún helado, se chocan y lo que hacen es elevarse para arriba y formar la cordillera del Himalaya, ¿no? La más alta del mundo. Si describimos siguiente fase, arenisca muy fina, de color gris, con gran contenido de fósil, ¿en qué ambiente se depositó? Un montón de veces lo dijimos. Si es gris, marino. Tiene muchos fósiles, nerítico. Listo. La siguiente fase, conglomerado, ¿qué características debería tener para haberse depositado en un ambiente de río joven? Primero, si es de río, es que es continental. Pues, ¿cómo van a poner gris? Si es de río, es que es continental, compañero. Entonces tiene que ser rojo, pues, o amarillo, o anaranjado. ¿Qué tamaño de los clastos? Grande, pues, río joven, hasta 2 metros de grande. ¿Redondeado o no redondeado? No redondeado porque no ha sido transportado casi nada, pues entonces no redondea nada. Bien seleccionado, mal seleccionado, pues porque no tiene tiempo para seleccionar. Mal seleccionado, hay clastos de 2 metros de tamaño y otro de milímetros, ¿no? Porque hay de todo ahí. Esa es una respuesta. El asunto es que ustedes no tienen tiempo para que yo les pueda ayudar en la clase que hacemos de apoyo. Cuando viene ya de la clase de apoyo, ya uno tiene que haber estudiado, compañero. Si no estudió, ¿qué va a entender? Pues nada. Pues. Si no entendieron en clase, ya no. Todo el tiempo hay que estar preguntando, se tienen que dedicar. La única forma de salir bien es estudiando. No hay otra, jóvenes. No hay otra. Yo no les he dicho, mañana tenemos examen. No. Yo les he dicho de un miércoles a otro miércoles, les he dicho. Pero ustedes, ¿cuándo estudiaron? ¿Saben cuándo estudiaron ustedes? El martes. Lo que estudiaron, porque hay algunos que no estudiaron ni el martes. Ni un día antes. Y yo les dije 8 días antes. Tienen que estudiar, y así con todas las materias. Yo les aconsejo, ahora ustedes tienen mucha competencia, tienen que salir alumnos capacitados de la universidad. Esto de la pandemia, la asistencia a clases virtuales, está perjudicando mucho
mucho. Pero ustedes tienen que poner de su parte. Ustedes piensen de que tienen que ser profesionales buenos. No que salgan de cualquier manera, porque les aseguro que así van a salir de cualquier manera. ¿Dónde van a encontrar trabajo? ¿Me pueden indicar? Yo como gerente de una empresa le hago una pregunta y adiós. Piensen ustedes de que ustedes se tienen que recibir, cuando vayan, a medida que vayan pasando las materias, los semestres, vayan preguntándose, ¿será que yo puedo hacer ya un trabajo? ¿Será que estoy capacitada? Y la única forma de estar capacitada es haciendo todas las materias bien. Métanle ganas. Es muy fácil ahora así en virtual no estudiar. Es muy fácil. Yo también he sido alumno y yo sé cómo siente un alumno. Si es que me dicen, ¿querés que te apruebe toda la materia mañana? Yo le digo sí, pero estoy mal, estaría equivocado, porque ¿de qué sirve que me reciba si no sé? Uno tiene que saber, y la única forma de saber es estudiando. Hay que saber, jóvenes, hay que aprender. Métanle ganas, métanle. Bien. Enseguida entonces les paso las notas. Como ustedes no tienen la respuesta, o sea, no tienen lo que han escrito, la persona que diga, ¿sabe qué, ingeniero? Yo quisiera que veamos mi examen. Entonces, podemos ver si es que vale la pena ver, ¿no es cierto? Hay algunos que seguramente pueden ser que cuando está cerquita de la aprobada, hay algún factor, incluso que yo me haya equivocado al contar o al corregir. Entonces, para eso vamos a estar acá. Enseguida les paso las notas, jóvenes. ¿Les llegó? Sí, ingeniero.
Correcto, vean sus notas entonces y después comentamos. ¿Alguien quiere comentar o reclamar su nota? Buenos días, ingeniero. ¿Sí? ¿Quién? Cari Ayala. Ya, Cari. Quisiera saber por qué esta nota. Ya, enseguida vemos su examen. ¿De cuál, cómo empieza su examen para ver que no lo tengo La roca es extrusiva. exclusiva? Sí, sí. Ya, un momentito. Ya, Cari, a ver. Usted dice, a ver, el inciso A. Rocas ígneas extrusivas. ¿Y usted qué responde, Cari? Dice, son aquellas que se forman afuera del magma.
exactamente en la lava. No entiendo absolutamente nada de eso. Nada. Se forman en la superficie terrestre, fuera del planeta, no afuera del magma. El magma puede estar en cualquier parte. Y dice exactamente en la lava. ¿Cómo se va a formar en la lava la roca extrusiva? Se formará de lava a lo mejor, pero no en la lava, ¿no ves? A lo mejor lo que faltó un poco de expresión a usted. Se forman fuera, en la superficie terrestre. Ahí son las rocas extrusivas. Nada más. Fuera, en la superficie terrestre. Listo, ¿no? ¿Se entendió, Cari? Sí, ingeniero. Ya, por lo tanto, eso tiene mal. Después dice características del vulcanismo por fisura. Dice, esta sucede cuando las placas con límites divergentes, correcto, se separan en diferentes sentidos y forman fracturas, las cuales de ahí surge el magma, busca por dónde salir. Ya está a medias esa pregunta, a medias, porque no me habla del tipo de lava. Son magmas básicos. ¿No ves? Dice, el magma sale de manera constante y también por esto se crea la dorsal. Correcto también. Entonces, le faltó algo ahí decir, ¿no es cierto?, que son grandes fracturas. Primero, que el magma es básico. Segundo, que el 80% del magma que sale a la superficie, porque son rocas extrusivas, el 80% sale por la fisura. Esa es una de las características de ser magma básico y de salir la mayor cantidad de magma por la fisura. Le faltó un poco ahí. Después dice, los volcanes centrales, explique el tipo de lava que expulsa magma ácida, los enconos, está bien, volcán mixto, ácida y básica, está bien, y los volcanes escudo básico. Entonces yo le puse 10 a esa pregunta, porque un inciso tiene totalmente mal y otro tiene a media, ¿verdad? Y otro tiene bien. El inciso B lo tiene bien. Si son 3 incisos, quiere decir que cada inciso vale 7 puntos aproximadamente. 7 por 3, 21. Y eso le estoy dando un poquito más de valor. Entonces, su inciso C tiene 7 puntos, ¿verdad? Y del inciso B, que tiene a media, tiene 3, suman 10. ¿Correcto, Cari? Ya, seguimos. ¿Cuál es la relación de nivel de base de los ríos? A ver. Con los procesos exógenos. La relación de nivel de base de los ríos con los procesos exógenos. Usted pone, aquí el agua del río se mueve con rapidez y pone una figurita que eso sucede allá en las montañas, ¿verdad? En el río Joven, está bien. Por la pendiente que hay como una catarata. Bueno, son características del río Joven. Pero yo le pregunto, ¿cuál es la relación del nivel de base de los ríos con nivel de base de los ríos con los procesos exógenos?
usted prácticamente no me dice nada. Ahí lo que tienen que decir es, la relación es que los ríos erosionan por la presencia del nivel de base, ¿verdad? Mientras más altura hay entre los cerros y el nivel de base, erosionan más. Por eso, a medida que va pasando el tiempo, la erosión va disminuyendo porque la altura de los cerros va desgastándose. Eso habría que explicar, ¿no? Lo fundamental, entonces, de ese inciso es decir que los ríos erosionan por el nivel de base. Esa es la relación. Nivel de base de los ríos con el proceso exógeno, que principalmente es la erosión. También a lo mejor pudo hablar del transporte, pero principalmente de la erosión. ¿Y cuál es la relación del nivel de base de los ríos con la isostasia? Como la erosión ocurre por la altura del nivel de base, este va desgastando a los cerros. Cuando desgasta lo suficiente, empieza a actuar la isostasia para compensar lo que han desgastado o erosionado los ríos. Usted, a ver qué pone aquí. Hace que haya un proceso exógeno y que la corteza terrestre se vaya destruyendo, así la rapidez del agua, la corteza se vaya destruyendo. Aquí la rapidez del agua ya es media, ni rápida ni lenta, dicen. Bueno, sigue explicando el inciso A. Y por último, aquí la superficie la superficie es de una inclinación muy baja, pues el agua corre lenta ya cuando se ha erosionado bastante, ¿verdad? En ninguna parte usted hace mención del nivel de base. Simplemente indica de que al comienzo los ríos han erosionado fuerte porque el cerro era alto. Después fue disminuyendo la altura de los cerros y la erosión era menos. Todo eso está correcto. Hasta que prácticamente lo planificó y está correcto también. Pero todo eso sucedió debido a ¿qué? Debido al nivel de base, pues, ¿no? Y usted no menciona en ningún momento el nivel de base, simplemente habla de la erosión. Y yo le preguntaba, ¿cuál es la relación entre el nivel de base y los procesos exógenos? En este caso, la erosión. Y usted no hace mención en ese inciso. De tal manera que en ese inciso vale 10 porque son 2 incisos. Ese inciso yo le pongo 5 por lo que usted puso. Incompleto porque no relacionó usted con el nivel de base. Simplemente habló de la erosión, pero no relacionó con el nivel de base. Por eso a ese punto, a ese inciso A le puse 5. Veamos entonces el otro inciso. Dice, inciso B, isostasia. Dice, la relación con la isostasia es que esta hace que haya
un levantamiento. La isostasia hace que haya un levantamiento. No necesariamente, pues. Hay levantamiento cuando hay erosión, pero puede haber hundimiento también cuando encima del cerro o de la superficie se le añade materia, sedimento, puede hundirse. Entonces, en realidad lo que hace la isostasia es buscar el equilibrio cuando ocurre un desequilibrio por erosión o por adición de material. ¿Verdad? Define más o menos ahí lo que es isostasia, no también, porque no ponen esas cosas. Tampoco menciona nivel de base. Por eso tiene usted en ese punto 2, tiene 5. Después, de acuerdo a los factores, la pregunta 3, que afecta la solidificación del magma, seguramente es la magma, explique cómo influye la velocidad de enfriamiento en el tamaño de los minerales. Y usted pone, la velocidad de enfriamiento se da a causa de la presión y de la temperatura. Nada que ver la presión, la temperatura, es la composición del magma y el tamaño, forma y profundidad del magma. Eso define el tamaño de los minerales. Entonces, pone además, a ver, leo todo lo que pone. La velocidad de enfriamiento se da, un momentito. La velocidad de enfriamiento se da, pone usted, a causa de la presión y de la temperatura, y también a su porcentaje de dióxido de silicio. No explica nada eso, ¿verdad? Porque el magma ácido es el que más rápido se enfría y el magma básico, su enfriamiento es lento. ¿Y qué con eso? ¿Qué con eso? No me explica cuándo son más grandes ni cuándo son más pequeños los tamaños de los granos. Simplemente define que el magma ácido enfría más rápido y el básico más lento. Por lo tanto, podría haber puesto, ¿no es cierto?, los magmas ácidos darán pequeños granos o granos pequeños y los magmas básicos tendrán más tiempo, porque enfrían más lento, tendrán más tiempo en crecer y tendrán granos más grandes. Nada de eso pone Cari. Explique a qué se debe la diferencia de densidades. Bueno, la diferencia de densidad, estamos hablando de la placa oceánica y de la continental. La diferencia es que las placas oceánicas están formadas por agua y minerales como el hierro, magnesio. ¿Por agua? No está formada por agua, ¿no? O sea, eso está mal, pero pone hierro y magnesio. Eso está bien, porque son más densas. El hierro y magnesio son elementos pesados. Son más densos por su composición o por las partes que lo componen. Lo que estuvo mal es poner por agua ahí. Y eso es muy mal, esa palabra agua, es decir, que lo fregó todo, como decimos normalmente. Pero de todas maneras le reconocí yo algo ahí. Le pongo ese inciso como más o menos. Después, la zona, ¿qué efecto produce la colisión de una placa oceánica con una continental? Lo que produce es una zona de subducción, correcto. ¿Y cómo pasa esto? Pone usted. Pues la placa oceánica, como es más densa, se hunde, se transforma en magma
y la placa continental, como es más ligera, más liviana, se posiciona encima de ella, creando nuevas cordilleras. Bueno, está bien, aunque no esto de cordillera no está, pero bueno, le puse bien ese inciso B. Y el inciso C dice, ¿qué efecto produce la colisión de dos placas continentales? Lo que pasa al chocar dos placas continentales, como son iguales y ninguna de ellas se puede hundir, pues con el choque provocan un levantamiento y esto es consecutivo, así formando cordilleras. Un ejemplo sería la cordillera de los Andes. Ahí le peló, venía tan bonito todo. Tan bonito venía, y como ejemplo, la cordillera de los Andes. Si acaba de decir que la cordillera de los Andes se forma en zona de subducción, pero acá no se produce subducción, son dos placas de igual densidad. Entonces choca y forma la cordillera del Himalaya, compañera Cari. No de los Andes, porque ahí me despista otra vez a mí. Y estaba muy bien su explicación, pero me despistó. Por lo tanto, tiene dos incisos que están más o menos y uno que está bien. Por lo tanto, también ahí le puse 10. Y por último, la 5. Si la fascia es de color gris, dice, es la falta de oxígeno. Y si es con gran contenido de fósiles, es porque se encontraba en un ambiente oceánico. Correcto. Pero fíjese lo que yo le pido. Esa es la pregunta 5. ¿Qué describimos? Si describimos la siguiente fase, arenisca muy fina de color gris con gran contenido de fósiles, ¿en qué ambiente se habría depositado? Ambiente. Por eso le pongo que tiene muchos fósiles y por eso le pongo que es arenisca muy fina y por eso el color gris. Y usted interpreta solamente el color. Usted dice, sí, el color no hay oxidación, hay reducción, por eso es gris. Pero ¿en qué parte del océano? Eso es lo que no pone, pues, ¿no? Tendría que ser, ¿en qué parte, Cari, del océano? Neófilo. ¿Perdón? Neófilo. ¿Qué ambientes tenemos en el océano? Sabemos que el océano, las rocas son grises, pero ¿qué ambiente dentro del océano ya? Tenemos la litoral, tenemos la nerítica, tenemos la batial Nerítica. y tenemos la abisal. ¿Verdad? Eso es lo que le pedía. ¿Y en este caso qué correspondía? Nerítica. Nerítica. Y después, el último inciso, que dice, la siguiente fase, conglomerado. ¿Qué características debería tener para ser depositado en un ambiente de río joven? Río joven. Y usted pone, como es un río joven y es aquel que arrasa con todo porque es el más fuerte, los tamaños de los clastos son de textura macrogranuda. Utiliza un término que nosotros lo hemos definido para rocas ígneas, macrogranuda, microgranuda. Nosotros tenemos que utilizar simplemente lo que hemos utilizado para rocas sedimentarias, ¿no?
granos finos, medianos, gruesos, muy gruesos. Bueno, macrogranudo dice. O sea, tamaño grande, correcto, pone después tamaño grande. Su redondez, pero acá ya viene la cosa. Su redondez es perfecta. ¿Está bien en su cariz? No, no está bien. No, porque estamos hablando de un río joven. No estamos hablando de un río viejo o un río maduro, por lo menos. Su tamaño de su redondez es perfecta, dice, ya que el agua, la corriente de agua, los va formando. Entonces también está a media, pues no, a media las dos. En realidad todo puso a media, no sé si conté bien, conté mal, pero 1, 10, 15, 25, 35 en realidad tiene. Yo le puse 40, Cari. Porque tiene una de 10, 2 de 10, 3 de 10, 30 y una de 5, 35. Porque en la 3 tiene 0. Tiene el tamaño de los minerales. Yo le puse 40, Cari. ¿Alguna opinión de usted, Cari? Le faltó un poquito. Le faltó un Sí, poquito. sí, muchas gracias por la explicación. El asunto es que, claro, usted es una de las personas que está considerada por mi persona una de las que aplicada. Y hay personas que aquí me han sorprendido realmente negativamente, ¿no es? Entonces, por ejemplo, usted con una clase de repaso, de repaso, si no, para empezar a estudiar, usted es una de las alumnas que puede dar un buen examen. Pero usted no estudió desde el comienzo. Usted nota, tiene pequeñas falencias ahí que incompletas, ¿no? ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere ver su examen? No sé, me parece que Ameluje sí, pero su micrófono no está activado, Ameluje. O, No, ingeniero, no lo activé ya, porque no correcto. es mi opinión, va a disculpar. No, está bien, Lo está estoy bien. escuchando. Sí, está bien. ¿Quién más? A ver, voy a fijarme quién es el que tiene la mejor nota. La mejor nota, ¿ya? Para ver, Cari, a lo mejor usted, para que veamos cómo contestaron otros alumnos. Si hay, porque me gusta a mí ser, lo menos que quiero ser yo en esta vida es ser injusto. No me gusta ser injusto. Cuando puedo ayudar, ayudo. Otra cosa que me sorprendió, y yo les dije al comienzo, oiga, cualquier duda consúltenme. ¿Sabe qué, Cari? Si usted me haya consultado en el examen, ¿sabe cuántos iba a sacar o no sabe? Sí, seguro que bien, porque me maté Por estudiando. supuesto que ella, por supuesto, yo le iba a decir, piensen en esto un ratingo, porque yo no se las digo la respuesta, pero las personas como usted, es cuestión de darle un empujoncito y se va. Pero nadie me dijo hola, oiga, nadie me dijo hola en el examen, nadie.
Ingeniero, ¿sabe qué? Extinto. Por supuesto, la persona que no estudió nada, ¿qué va a preguntar? Pues, ¿no? Pero las personas que estudiaron, ustedes, ¿cómo se van a ir con duda escribiendo una cosa y sin saber bien si están escribiendo bien o no? Y a mí me encanta le digo honestamente, me encanta que me consulten, porque yo las dudas que tienen ustedes, y yo se las aclaro ahí, ustedes no se olvidan más de esa respuesta, no se la olvidan. Y a mí lo que me interesa es que ustedes no se olviden de las cosas, de que aprendan. A ver, vamos a ver las notas. A ver, perdón, ahí las tienen ustedes. ¿Quién es el que tiene mejor? Galván. Ah, Galván. Un momentito. ¿De qué grupo es Galván? Era el que comenzaba con la roca en escudo, ingeniero. Muchos, los volcanes en escudo. Ah, ya. Veamos qué respondió Galván. Dice, considerando, esta es la primera, las dos. Empiezo por las dos. Considerando el relacionamiento que existe entre el nivel de base de los ríos con los procesos geológicos, indicar qué tipo de proceso es la erosión y por qué erosionan los ríos. Veamos qué responde Galván. Es un proceso exógeno. Primero, pues, ¿no? Si eso es lo que le pregunto, es exógeno, punto. Sigue, ya que la erosión ocurre en la superficie, los ríos erosionan porque nacen en la montaña, por lo cual bajan con fuerza, trayendo y erosionando las rocas por donde pasa hasta llegar a un nivel de base de los ríos central que se denomina nivel de base. Él hace mención, por supuesto, toda la erosión ocurre por el nivel de base. La isoptasia actúa cuando la erosión ya por miles o millones de años, un dato más, ¿no es? Ha ido erosionando la montaña, lo que provoca un desnivel y por lo tanto actúa para compensar el desgaste y vuelva el equilibrio, ¿verdad? Habla de la compensación del material que se ha desgastado y para volver al equilibrio, porque con la erosión pierde equilibrio. Actúa de tal manera que parte de la placa que está sumergida en la astenósfera sale a la litósfera para entrar en equilibrio. O sea, lo explica bien. Lo explica bien. La velocidad de enfriamiento, veamos esa. Por supuesto, en esa pregunta, Galván tiene 20, pues, ¿no? El inciso A y el inciso B lo dijo muy clarito. La otra pregunta, la velocidad de enfriamiento determina el tamaño de los minerales, ya que, o sea, ¿cuál es el proceso que determina la velocidad
que determina el tamaño de los minerales? Pregunto yo, y él me pone la velocidad de enfriamiento, ¿verdad? Ya que si actúa lentamente, se dará tiempo a que los iones se agrupen, por lo cual forman minerales grandes. Y si se enfría rápidamente, minerales pequeños. Y es muy rápido y no se forma, o es muy rápido y no se forma mineral y es vítreo. También puede darse el caso de que comience lento y luego rápido. Entonces, ahí le faltó a él, por supuesto, le faltó decir la profundidad de la masa, el tamaño de la masa y la forma de la masa. Eso le faltó. Y pone después, el factor que determina son los minerales que componen la roca ígnea, o sea, el inciso B. ¿Cuál es el factor que determina la acidez o basicidad de la roca, verdad? Y él pone el factor que determina los minerales que componen a la roca ígnea. Por ejemplo, si es básica, por medio minerales como, contiene minerales como el olivino, piroxeno, anfíbolo. Y si es básica, tendrá feldespato, alcalino, cuarzo, aluminio. O sea, perfecto. Eso determina la acidez o basicidad de la roca. El contenido de minerales. Entonces, ahí no tiene 20, por supuesto. Tiene el inciso B bien, pero el inciso A no estaba completo, dijimos. Por lo tanto, tiene 15. La cuarta. Conglomerado y el río Maduro. A ver qué dice. Ya que es un conglomerado, es una sedimentita, ya que proviene de un río Maduro, viene de un depósito aluvial y por lo tanto en un ambiente continental. De entrada nomás dice que es continental, eso es lo que hay que decir, ya que es continental y de un color rojizo, dice que es rojizo. Y como es un río Maduro, el tamaño de los clastos es muy pequeño y fino, así es, y tendrá redondez más o menos bien, así es. Estamos hablando de los sedimentos que habrían en el río Piraí, ahí en las cabañas, ¿verdad? Ya que proviene de un depósito aluvial y la selección de los clastos es muy bien seleccionada, ya que es un río Maduro, dice. Ahí no está bien, no tiene buena selección los ríos, el río Maduro, porque tiene tamaño ripio, tamaño arena y tamaño arcilla tiene, entonces mal seleccionado. Por lo tanto, ese inciso tiene, es hasta media. En vez de tener 10 puntos, tiene 5. Del inciso B de las cuartas, ya que es de color rojizo, proviene de un ambiente continental y como es muy bien, o sea, la pregunta es, fíjense, de la cuarta, inciso B, si describimos una siguiente fase arenisca de color, de clastos de 1 a 2 milímetros de tamaño, de color rojizo, con clastos bien seleccionados y muy bien redondeados y con estratificación cruzada, ¿en qué ambiente se habría depositado? Y él responde, ya que es un color rojizo, proviene de un ambiente continental. Y como es muy bien redondeado, es de un depósito eólico. Lógico, el viento solamente redondea bien. Y ya que está con estratificación cruzada, sería en un lugar como un desierto. O sea, lo dice todo. Por lo tanto, ahí tiene completa su pregunta, su inciso B, que sería 10,
y el otro que tendría 5, entonces en esa pregunta 4 tiene 15. Bueno, y en la otra también que es larga, también tiene 15. Entonces, sumamos 20 la primera, 20 la segunda, 15 la tercera, 20, 20, 40, 65, 75. Pero creo que tiene más, creo que le he sumado mal para este joven. 1, 2, 3, 4, 5 preguntas. Tendremos 20. Además que 1, 2, 3, 4, 5. Tendría 20, 40. 40 más 30, 70. 70 más 15, 85. Está bien. Como ven, trato de ser lo más justo yo, con todos. ¿Alguien más? Bien. Vamos a descansar un momentito y vamos a avanzar algo también. Enseguida volvemos, jóvenes. Continuamos, jóvenes.
¿Están viendo mi pantalla, jóvenes? Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Ya. El tema 6, entonces, se refiere a las rocas metamórficas. Entonces, como ustedes recordarán, nosotros ya hicimos una definición muy generalizada sobre las rocas metamórficas. Perdón. Cuando hablamos del ciclo de la roca, ¿verdad? Ahora vamos a hacer algo más específico, más detallado sobre rocas metamórficas, así como hicimos de las rocas sedimentarias. Leamos un poco esto. Metamorfismo, dice, es el conjunto, bueno, les recuerdo entonces, les recuerdo el ciclo de la roca. Allá habíamos visto de que las rocas sedimentarias, ¿verdad?, que se formaban por la acumulación de sedimentos en la cuenca, y esos sedimentos se litificaban y daban lugar, o se endurecían, se litificaban, se compactaban, todos son sinónimos, entonces formaban rocas sedimentarias. Esta roca sedimentaria, al ir soportando mayor temperatura, porque la presión de arriba de los sedimentos que iban arriba de las rocas, de las de más abajo, se iban hundiendo más, y si se iban hundiendo iba actuando el gradiente geotérmico, por supuesto, y se iba recibiendo esa roca de abajo más temperatura y más presión, cada vez más, hasta que llegaba un momento en que se convertía en roca metamórfica porque sus minerales se transformaban. Eso habíamos aprendido hasta ahora de roca metamórfica. Ahora ampliaremos todo esto. Metamorfismo, entonces, es el conjunto de procesos que sufren las rocas cuando están sometidas a presiones y temperaturas distintas a las de su formación. Entonces, cualquier roca, dice, el conjunto de procesos que sufren las rocas, dice, las rocas, o sea, no dice cuál roca. Entonces, cualquier roca que está sometida a presiones y temperatura se metamorfiza, ¿verdad? Entonces, a presiones y temperaturas distintas a las de su formación, dice. Las rocas se transforman, o sea, las rocas, en este caso no dice, pero debería decir acá, preexistentes. O sea, cualquier roca que está en la litosfera, que puede ser una roca sedimentaria, puede ser una roca ígnea, o puede ser incluso una roca metamórfica, estas rocas se pueden transformar en rocas metamórficas, cualquiera que sea, ya sea ígnea, sedimentaria o metamórfica, se transforma en una metamórfica. ¿Cómo se transforma? Mediante cambios en su textura. Cuando hablamos de textura, ¿de qué estamos hablando? Pregunto. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de textura? ¿Me están escuchando, jóvenes? Sí, ingeniero. ¿Del tamaño de los granos? Del tamaño de los granos. Entonces, lo que cambia primero en el metamorfismo es el tamaño de los granos. Generalmente crecen los tamaños de los granos. Si teníamos una roca ígnea con tamaño fino, ya cuando se convierte en metamórfica, su tamaño de los granos será tamaño grueso, o sea, macrogranuda. Textura. Y en la composición química de los minerales también habrá cambio, en la composición química de los minerales. O sea, los minerales dejan de ser lo que estaban y se convierten en otro, por eso ya es otra roca. Por ejemplo, en una roca sedimentaria, que tenemos minerales como el cuarzo, que tenemos minerales como la arcilla, que tenemos clastos de roca, todo eso se transforma. El cuarzo se puede transformar en cualquier otra cosa. No nos olvidemos que el cuarzo es dióxido de silicio. Y como se transforma, ¿qué quiere decir? Se descompone el mineral en oxígeno y silicio.
y el oxígeno se irá a formar otro mineral. Y el silicio se irá a formar otro mineral. Ya no habrá cuarzo entonces. O algunos se transforman y otros no se transforman. En una roca ígnea pasa lo mismo. Los feldespatos, que son tan complicadas su fórmula, ¿se acuerdan de los feldespatos? Los feldespatos, como los feldespatos alcalinos, los calcoalcalinos, como los minerales máficos, como el olivino, piroxeno, que tienen una fórmula complicada, larga. Todo eso se deshace, se cambian y forman otros minerales. Ese es el metamorfismo. Entonces, los nuevos minerales le dan características a la nueva roca, ¿verdad?, diferente a la que era antes. Por lo tanto, esa será la nueva roca, será una roca metamórfica. Entonces, se transforma primero su textura, después también se transforma su composición mineralógica. ¿Qué más? Es un proceso, dice el metamorfismo, es un proceso isoquímico. Isoquímico. ¿Qué quiere decir eso? Isoquímico, que tiene igual, iso es un prefijo que indica igualdad. Isoquímico, igual quimismo. Tiene la misma composición química de la roca que se metamorfizó, o sea, la roca preexistente. O sea, el metamorfismo ocurre en una roca, pero no porque se haya añadido o se haya quitado iones de la roca que se está metamorfizando, sino, como dije anteriormente, los minerales se transforman en otro, pero el quimismo de toda la masa de roca sigue siendo lo mismo. No ha habido adición ni ha habido sustracción de elementos o iones. Toda la masa es la misma, nada más que han cambiado los minerales. A eso se llama isoquímico. Es decir, que ningún componente químico ha sido agregado, puesto que los cambios de metamorfismo aparecen dentro de un cuerpo que mantiene el mismo volumen de composición química, la misma composición química, a través de todos los grados de metamorfismo, dice. Grados de metamorfismo. Aquí nos está dando otro dato. Quiere decir que el metamorfismo no es un solo. No es que existe solamente una roca metamórfica, sino es que existen muchas rocas metamórficas diferentes. ¿Y por qué serán diferentes? Porque el grado metamorfismo será diferente. Ya lo vamos a ver después. Habrá un metamorfismo que se ha formado por altas presiones y a altas temperaturas. Habrá otro metamorfismo que se ha formado por presiones y temperaturas más bajas. Y habrá otros metamorfismos que se formarán por presiones y temperaturas intermedias. Y todo esto da lugar a un montón de rocas metamórficas, así como hay un montón de rocas sedimentarias. Así que hay como un montón de rocas ígneas, así también hay un montón de rocas metamórficas que se diferencian por el grado metamorfismo. De alto grado es cuando actuó alta temperatura y alta presión. De mediano grado, mediana temperatura y mediana presión. Y de bajo grado será baja temperatura y baja presión. Seguimos. Además, los cambios, estos cambios que se producen en los minerales, es en un estado esencialmente sólido. Miren ustedes. O sea que todos esos cambios que han sufrido los minerales ocurren en estado sólido. No es que la roca anterior se funda para formar roca metamórfica, no se funde. Porque si se funde ya forma magma, pues, ¿no? Y el magma forma roca ígnea. Y entonces no habrá roca metamórfica. Entonces, el intercambio de iones, la transformación de los minerales,
por la salida o entrada de elementos, esto ocurre en estado sólido. La transferencia de iones es en estado sólido, no en estado magmático. Es otra característica entonces. Entonces podemos resumir acá, fíjense ustedes, aprendiendo esto ya podían hacer una buena definición de un metamorfismo. Hay cambios en su textura, cambia. Hay cambios en la composición mineralógica de los minerales. Es un proceso isoquímico. No hay entrada, adición ni sustracción de elementos. Y por último, todo esto ocurre en estado sólido. Con esos 4 elementos se hizo una definición completa y exacta de lo que es metamorfismo. Importante, por supuesto. Importante saber toda esta definición de metamorfismo, pero pensándolo, no de memoria, porque para aprenderse este párrafo así grandote es más difícil. Preferible nomás los conceptos de lo que acabamos de ver. Bien. Factores que controlan el metamorfismo, o sea, los factores que son, ¿cuáles son la causa del metamorfismo? Ya lo dijimos. Acá tenemos 4. La temperatura es importante para que haya metamorfismo. La presión también, así lo habíamos dicho. Los fluidos químicamente activos, ¿verdad? Y la deformación de la roca. Todo esto actúan y entonces habrá metamorfismo en una roca. Generalmente, dice, los cambios en la temperatura son más efectivos que los de la presión. O sea, la temperatura es el factor más importante. Solamente la temperatura ya puede, solita, sin estos otros 3, puede dar lugar a metamorfismo. Cuando hay mucha temperatura, origina metamorfismo. Sin la ayuda de la presión, ni de los fluidos, ni la deformación de la roca. Solo temperatura. En cambio, la presión no podría hacer esto. Sola la presión no puede. Peor los fluidos ni la deformación. En cuanto a la presión, nosotros conocemos ya por física de que siempre en todas partes tenemos 2 tipos de presión. Una presión confinante, que es también llamada presión hidrostática, que es una presión que se caracteriza, les estoy recordando nada más, porque si un cuerpo está sometido a una presión confinante o hidrostática, es que recibe presión de todas partes. Es como cuando introducimos un cuerpo al agua. Ese cuerpo que está en medio del agua, a unos cuantos metros, depende, o decenas de metros, o kilómetros de metros de profundidad, ese cuerpo ahí sumergido está soportando presión de todas partes. Por eso se llama confinante. Recibe presión de arriba, de abajo, de los costados, de todos lados, de todos los puntos lo presiona. Bien, eso se llama presión hidrostática, que opera por igual en todas las direcciones y que está determinada principalmente por la profundidad. Y la presión dirigida es otra presión, caracterizada por que la presión está dirigida hacia un punto. Dirigida, no es una presión de todas partes, sino está dirigida hasta un cierto lugar. Por eso es que la presión confinante no deforma a la roca. La roca sigue teniendo la misma forma, o cualquier cuerpo que está sometido a presión confinante no se deforma. Su forma se conserva,
lo que ocurre el cambio es en su volumen. Si está a mayor presión confinante, el cuerpo se hará más pequeño y viceversa, ¿verdad? Y la presión dirigida, en cambio, actúa en una dirección, por lo tanto, cualquier cuerpo que está sometida a una presión dirigida se deforma hasta romperse incluso. Esa es la diferencia entre presiones confinantes y presión dirigida. No sé si tengo algún dibujito por acá. Bueno, no encontré, no importa. Ahora vamos a dejar acá nomás todo esto. La próxima clase les voy a hacer un dibujito para explicar bien lo de presión confinante y presión dirigida. Por ahora no puedo seguir más, entonces aquí la terminamos la clase. Enseguida le tomo asistencia. Bien, vamos a empezar con una nueva asistencia, ¿verdad? Empezamos de cero con la asistencia para otra vez evaluar su asistencia para el segundo parcial. Aguilera, Presente, Aguilera. no sé por qué no responde esto. ¿Por qué no me tendría que responder el teclado? ¿Hay una forma cómo se bloquea esto o se desbloquea, jóvenes? Hay una tecla en la parte de los números, dice desbloquear, desblock, quizás está ahí. En la parte de los números. Sí, desblock. En la parte derecha. Block número, puede ser eso, Sí, ¿no? esa es. Ya. Nada.
Sí, está mal, algo anda mal por acá. Sí, algo está bloqueado. Bueno, vamos a tener que, después yo voy a ver, vamos a tener que suspender el, ¿cómo se llama? La asistencia. Por ahora no tomamos asistencia por este desperfecto, ya jóvenes. Disculpen a los que han venido. Por ahí ahora no hacemos más. Es que no tengo tiempo, tengo una reunión ahora, un examen. ¿Ya? Listo. Será hasta la próxima, ¿qué? Miércoles. Chao. Chao, jóvenes, que Está les bien, vaya bien. ingeniero. Ingeniero, gracias. Chao, chao. Hasta luego, ingeniero.